Decíamos que más allá de un simple enunciado de cuestiones contingentes o de gestión, Julio María declaraba una serie de principios fundacionales destinados a definir la civilización que era, pero también la que debía ser. Es decir, decíamos que su discurso era un manifiesto profundamente antropológico con un anclaje medular en la geopolítica y en el rol del individuo y de la sociedad en ese espacio mental que Julio María profundiza en 1995, pero que ya delineaba casi proféticamente una década atrás. Sosteníamos también que no se ha dado, que no se ha recogido el guante para discutir en profundidad alguno de sus postulados, por lo menos con una elaboración teórica argumental sólida que contraste estas visiones que vamos a enumerar. Hablábamos de cierto empobrecimiento del debate público, pero también podríamos explicarlo a partir de cómo se ha ido agrandando la brecha entre la academia y la política. Es decir, una suerte de diálogo de sordos o un divorcio profundo entre mutuas incomunicaciones que no han ayudado a la producción y por lo tanto, a la extensión en la sociedad de este tipo de planteos. Es decir, entre quienes elaboran pensamientos en términos de verdad, entendida como producción científica, muy particularmente en el ámbito de las humanidades, y de los líderes políticos, de los tomadores de decisión. Y el hecho de que esto sea un tabú y algo peligroso colocarlo arriba de la mesa no hace más que evidenciar que este problema ha dado como resultado que, en cierto modo, la cultura política del sanguinetismo nos haya impregnado a todos en una suerte de vía intravenosa cuyos rasgos genéticos pueden encontrarse en la producción legislativa, en la propia Constitución, en los mecanismos dados para la solución de controversias interpartidarias y, sobre todo y fundamentalmente, en la delimitación del campo de lo políticamente disponible o discutible y de aquello que no, también en términos de cultura de gobierno y de visión del Estado. Pero esto es tema para otro podcast. Algunas perlas. En 1985, y cito textual, Julio María definía lo siguiente: somos occidentales, judeo-cristianos, helénicos, sin que esto implique alineaciones automáticas. 10 años después, se despacharía con esta frase: como nos introducimos en un mundo de valores que en la civilización moderna se han ido perdiendo entre la fugacidad de las imágenes que nos comunican los medios de información, el debilitamiento de la familia como núcleo esencial, les pido atención en esto y que felizmente en el Uruguay sigue siendo fuerte, pero no tiene la fortaleza de otros tiempos, y es la de los grandes enfrentamientos de sistemas de ideas articuladas. Nos ofrece más libertad, pero nos deja algo más perdidos en los horizontes. En síntesis, el mundo de 1995 se parecía muchísimo más al que Julio había soñado en su juventud, y que por lo tanto la derrota que él imaginaba definitiva de una concepción del mundo a la cual había combatido con pasión, disciplina y una insuperable intensidad intelectual y política. Basta ver algunos fragmentos de su histórico debate con Tabaré en 1994 o el conjunto de sus afirmaciones, textos y libros a lo largo de estos años. Requería con premura, sin titubeo alguno y aplicando todas las herramientas de poder disponibles, una acción política de gobierno destinada a consolidar el modelo en ciernes. Tras la caída del muro de Berlín, Fukuyama, el fin de las ideologías del trabajo y ese mundo unipolar. El proyecto político del sanguinetismo en los 90, lejos de ser conservador, pasivo, cauto o predeciblemente somnífero, sin penas ni glorias tan características de la mesocracia partidocrática del país, donde solo en la superficie son leves las ondulaciones, tibias las estaciones, lentos los jugadores de fútbol, somos ariscos al conflicto. Julio María
conocedor como nadie del aparato del Estado, se aprestaba a reformar algunos elementos centrales del mismo, y por ende también de la sociedad uruguaya. Y aunque aceptando honestamente que en un país con un sistema de frenos y contrapesos, de avances y bloqueos, de una sociedad con capacidad organizativa y consciente de su derecho de protesta, diría Gargarella, sumado al devenir histórico, podríamos afirmar que se transformó bastante menos de lo que Julio hubiera deseado. Atengámonos entonces a su discurso inaugural para determinar cuál era el modelo de sociedad, de país y de Estado que Julio María Sanguinetti proponía, intentando configurar con mucha sagacidad el país de los próximos 30 años. Y para ello, claro, echa mano a lo que él considera imprescindible para ejecutar tales reformas: el derecho y la Constitución de la República. Porque, aunque en su casi infinito repertorio de sus fuegos de artificio dialécticos, en su lengua mordaz y en sus innumerables artilugios discursivos, apelara a los monstruos del marxismo, a definir de forma gruesa todo lo que fuera izquierda como comunismo, asociándolo a una ausencia de libertad, a totalitarismo, y mezclando los conceptos como una forma de posicionarse como lo propiamente uruguayo, es decir, reivindicando esa suerte de tradición del Partido Colorado de asociarlo al Estado-Nación. Más allá de eso, Julio era un hombre bastante más pragmático y profundo. El universo sanguinetista, tanto en 1985, pero muchísimo más pronunciadamente, luego de lo que él denominaba la caída de las certezas, podría resumirse en una suerte de fuerzas, de ideas, fuerzas o paradigmas. En primer lugar, una vigencia irrestricta de la economía de mercado. Cito textual: sabemos que todos los empeños para que la economía de mercado fuera suplantada por otros emprendimientos y por otros sistemas terminaron en el fracaso. 2. La democracia liberal como único modelo válido de participación política. Sabemos que todos los intentos por sustituir la democracia política no llegaron a buen destino. 3. La interrelación casi instantánea de los fenómenos sociales, económicos y políticos a escala mundial, o dicho de otro modo, y en mayúsculas, la globalización, muy presente en su alocución como en las producciones académicas de la época. ¿Acaso él, tan profundamente admirador de Ortega y Gasset, y habiéndolo citado en su famosa frase que un hombre es más hijo de su tiempo y de sus circunstancias que de sus padres, Julio no escapaba a esa propia profecía que suele afirmar hasta el día de hoy? En cuarto lugar, el conocimiento como una herramienta superlativa de poder y transformación, tal vez heredera de la sociedad del conocimiento y sus teorías imperantes. Decía Julio el 1 de marzo frente a la Asamblea General: nunca antes el conocimiento y el saber han sido los instrumentos más poderosos, la máxima expresión de fuerza. Nunca antes el conocimiento y el saber han sido herramientas tan fuertes de poder. Quinto, la necesidad de una reforma del Estado en términos de eficiencia, eficacia, rapidez, resultados, productividad. Modernización, agilidad, eran las palabras que don Julio utilizaba, tan
en consonancia con los paradigmas mainstream de la ciencia política global, que era presentada como una panacea superior de verdad científica, en aquella Facultad de Ciencias Sociales a la que ingresé en el año 2000. New Management público, racionalización del Estado, gobernanza, accountability, evaluaciones, diagnósticos, cifras, estadísticas. Y aunque esto sería objeto de miles de bibliotecas que no han empezado a escribirse, el proyecto de Sanguinetti, encarnado más radicalmente en su reforma educativa, la llamada reforma Rama, conjuga, por un lado, el Sanguinetti desarrollista, amigo de Enrique Iglesias y Felipe Cardoso, con el progresivo e irresistible ascenso de las élites tecnocráticas en el Estado. Algo que, por otra parte, el viejo teutón Max Weber ya había alertado como una cuestión muy peligrosa para las democracias, donde el saber especializado, un tipo de saber determinado, precisamente, o sea, más vinculado a lo cuantitativo, hijo directo de la permeabilidad de la racionalidad económica sobre las ciencias sociales durante las largas décadas que se dieron entre 1990 y 2010, es decir, la tecnocracia como un factor de validez y legitimidad en términos de producción de sentido de verdad, sitúa la era de los 90 en Uruguay y a Julio María Sanguinetti como uno de los promotores del comienzo de la fagocitación de las identidades, culturas, prácticas y dispositivos políticos invisibles, herederos de la larga construcción que va, o es al menos rastreable, desde el proceso artiguista, pasando por los enfrentamientos entre las divisas y continuado por la institucionalización democrática del país post-1904 y que recorre claramente la construcción de lo que denominamos uruguayés por sobre la orientalidad en términos de Caetano, con el triunfo en términos de la consolidación del Estado moderno con dosis altas de justicia social, con una muy considerable capacidad de anticipación de las demandas de la sociedad y con niveles de presencia en la misma tan enormes que hay quienes sostienen que, dado el proceso de secularización temprana y la baja cantidad relativa, esto es discutible, del peso de las religiones en las conductas de los uruguayos, de algún modo, diría el sociólogo Serna, existe una religión del Estado, siendo a él y en él en quienes depositamos nuestros sueños, frustraciones, esperanzas y desilusiones. Pero esto es otro tema. Resumiendo, que te tengo ley, diría Sabina. Resumiendo, podríamos decir que de algún modo, en aquellos 90 se sembró la semilla en la que los números sustituyeron a las letras, a que la tradición ensayística, deliberativa, filosófica, esa tradición esencialmente culturista y francesa de la política y en cierto modo también heredera de las invasiones inglesas, dio paso a lo que Baudrillard definiría como el vertiginoso avance de la aceleración como método de olvido. Y aunque en su discurso don Julio nombra a Stuart Mill en una suerte de legitimar la búsqueda de unanimidad en el espectro político como garantía de legitimidad democrática, un 1 de marzo al asumir, el Cejas diría esto: John Stuart Mill nos decía que el hombre nunca es infalible, que las verdades son siempre verdades a medias, que las diferencias de criterios no son un mal, sino un bien, y que la unanimidad es un fenómeno excepcional. Realmente es muy difícil imaginarlas. Tenemos que saber que el debate y la discrepancia tienen un límite, sentenciaba. Antes les hablaba de Ortega y Gasset. Bueno, lo vuelvo a citar. Dice: la nueva política tiene que ser toda una actitud histórica. Y también a Karl Popper, porque para Julio vivir es encontrar soluciones. Pero merecería un capítulo, un podcast aparte, su parafraseo a Leonardo da Vinci para justificar la economía del libre mercado. Allí donde hay gritos, no hay conocimiento. Su presidencia y su legado
queda un tanto más lejos de la filosofía de democracia liberal clásica que tanto Alexis de Tocqueville como el propio Stuart Mill proponían desde el utilitarismo, o incluso esa visión contemporánea del liberalismo político, de John Rawls y la teoría de la justicia, o del propio principio de incertidumbre, y quedando en una orilla mucho más emparentada con las teorías democráticas que procuran extrapolar las leyes de la economía a la democracia y entienden, por tanto, al ciudadano como un consumidor. Por ejemplo, en el caso de Schumpeter, o a un electorado maximizador de beneficios, donde, por ejemplo, informarse de política, leer, es un costo en términos de tiempos y económicos. La teoría de la acción racional de Anthony Downs y todas estas cuestiones, donde un Estado en crisis que luego entraría en recesión, una izquierda social y política en ascenso y un desarrollismo mezclado en un cóctel particular con el consenso de Washington, terminaron siendo insuficientes para plasmar, al menos en su totalidad, el sueño sanguinético.